ACJTV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en esta emisión de Énfasis desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Saludamos a quienes nos ven en la frontera a través del 44.3, también a quienes nos ven a través de la red a nivel nacional. El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes precisamente en torno a antropología, feminismo, género. La maestría en estudios interdisciplinarios de género de la UACJ realizó la 6ª semana conmemorativa de la lucha internacional de los derechos de las mujeres. Todo esto se desarrolló en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Dentro de las invitadas estuvo presente precisamente la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, quien se encuentra aquí con nosotros el día de hoy. Ella es antropóloga, doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y se encuentra en estos momentos adscrita al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Le damos la bienvenida. Qué bueno que nos acompaña, doctora. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Pues háblenos precisamente sobre su participación en el marco de esta semana, en esta invitación, porque usted habló sobre los aportes de la antropología feminista en los estudios de género. Bueno, es un tema, a mi parecer, fascinante, dado que la antropología feminista es uno de los pilares de los estudios de género a nivel mundial. Desde la década de los 60, muchas antropólogas empezaron a preguntarse si era equivalente la experiencia de las mujeres a la experiencia de los hombres en distintos contextos socioculturales y pues llegaron a la conclusión de que no, de que compartimos el mundo pero desde posiciones distintas y que eso por sí mismo es objeto de análisis, de reflexión, porque pues la humanidad tiene que verse a sí misma para encontrar otros derroteros. Precisamente desde la historia de la humanidad observamos la presencia de las mujeres como hijas, como hermanas, como esposas e inclusive quizás hasta como objetos de intercambio. Bueno, ese justamente es uno de los temas de investigación de la antropología feminista. De la antropología en general, sobre todo en la rama de los estudios de parentesco, se hizo toda una teoría respecto a que lo que cimentó la cultura fue precisamente el intercambio de mujeres entre grupos distintos y que fue ese intercambio el que potenció la creación de las sociedades y la ampliación de los intercambios a nivel general. Pero la antropología feminista lo que ha hecho ha sido criticar que no se haya visto que en ese intercambio de mujeres se estaba intercambiando mucho más que un mero objeto. Se estaban intercambiando precisamente las capacidades reproductivas de las mujeres de un grupo al otro y ha sido toda una materia de interés que podemos ver hasta hoy día, por ejemplo, si estudiamos las élites, quiénes se casan con quiénes, dentro de la clase política, dentro del empresariado, dentro de ciertos ámbitos culturales. Podríamos seguir pensando en una suerte de circulación de las mujeres para poder conservar ciertas posiciones. Sí, porque entendemos inclusive pues el ejercicio de roles determinados que no salen de ciertos esquemas, pero que al salirse quizás pues también se encuentran consecuencias en esa forma de quizás visualizarse esas mujeres desde otras perspectivas. El tema de los roles es puntilloso. Porque a veces pensamos que los roles propios de nuestra sociedad son los mismos roles en cualquier otra. Gracias a la antropología sabemos que los roles fluctúan, que lo que en algunas sociedades es propio de hombres, en otra puede ser propio de mujeres, o en una tercera puede ser algo que pueden hacer tanto hombres como mujeres, y eso nos empieza a como quitar de nuestro lugar y nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es lo que estructura un rol? Lo que tenemos en la sociedad contemporánea es que efectivamente el que las mujeres estén solamente dedicadas a la familia y a lo doméstico se ha movido de manera vertiginosa en las últimas décadas y no son pocas las autoras que explican el incremento de la violencia contra las mujeres como resultado de este cambio de posiciones, en donde no es fácil aceptar que las mujeres estén más allá de la casa y la familia y la respuesta es violenta. Y precisamente desde estos estudios antropológicos, porque al final de cuentas estamos hablando de estudiar al ser humano desde muchos ámbitos, desde muchos enfoques, en el sentido de lo que significa la antropología
de género, ¿desde qué arista se visualiza, se observa, se estudia? Primero habría que decir que la antropología estudia la experiencia humana en todas sus manifestaciones, por eso hay tantas ramas dentro de la antropología que van desde la antropología social, que nos estudia aquí y ahora, hasta la antropología física, que ha estudiado el proceso de evolución, pasando por arqueología, prehistoria, etc. Entonces, procuramos tener una mirada integral de lo que constituye a los seres humanos, y en ese sentido el género es quizás el elemento más importante en la constitución de lo humano. Es lo realmente humano, a diferencia de otras especies que no tienen género, es decir, que no tienen esta especialización en un conjunto de valores, de creencias, de formas de pensar, de actuar, etcétera, que ahora vivimos como escindidas y que separan a mujeres y a hombres porque nos sobreespecializamos en ciertas áreas, pero que en realidad son experiencias compartidas. Entonces, la perspectiva de la antropología de género es mostrar que eso que nos parece como natural y claramente separado de lo femenino y lo masculino es, antes que nada, una creación humana y que por lo tanto es histórica y que no siempre ha estado separada y que no tiene por qué seguir estando separada tampoco. Dentro de todos estos estudios y de las investigaciones que usted ha realizado, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención precisamente en relación a la conformación de estos roles, de estas estructuras culturales de las que ahora, bueno, todos somos parte de alguna u otra manera, pero que entendemos que quizás hay corrientes, nuevas propuestas para ir estructurando de una manera diferente para buscar una equidad, una igualdad? En ese sentido, ¿qué es lo que usted ha descubierto y qué es lo que le ha llamado la atención? Bueno, tanto como descubrir es muy pretencioso, pero si algo me conmueve y me conduce a continuar con la investigación, es ver que hay mucha necesidad de cambio en las personas. Estamos muy acostumbradas y acostumbrados a pensar que la gente está contenta con el lugar en el que está y que está muy dispuesta a que las cosas sigan siendo como hasta ahora, pero en la investigación uno se da cuenta de que al contrario, hay muchas inquietudes, hay muchas propuestas para hacer las cosas de manera distinta. No solamente las mujeres están buscando un cambio, también algunos hombres están inquietos en relación con su lugar en el mundo y dispuestos a ponerlo en otro sitio. Eso me parece que es lo fundamental, que sí hay una necesidad y una vocación de cambio. Claro, porque si, como le comentaba yo al principio, pues entendemos desde la historia la cercanía del hombre con la mujer, hijas, hermanas, esposas. Después encontramos inclusive como objetos de intercambio sus capacidades reproductivas y entendemos que pues el género humano no pudiera existir si no existe una parte y la otra. Y en ese sentido, ¿cuánta conciencia estamos cobrando la humanidad para entendernos en una nueva etapa y entrar precisamente a estos cambios? Pienso que estamos en un momento sumamente contradictorio, porque por una parte tenemos yo diría una masa de personas muy interesadas en cambiar, pero también tenemos un fortalecimiento de los poderes conservadores que frenan todo tipo de cambio. Si lo vemos a nivel global, tenemos una situación de un capitalismo salvaje, como se le ha caracterizado, acompañado de marcos políticos neoconservadores muy fuertes que están frenando toda posibilidad de alternativas, de creación de propuestas, etc. Pero por otro lado, insisto, también tenemos estos grupos de personas que a lo mejor se ven como reducidos, aislados, pero que si se les ve en conjunto, pues realmente están expresando toda una inquietud por hacer las cosas de otra manera, ya sea, por ejemplo, en el campo de lo político, cuando analizamos qué pasa con los procesos electorales, en el campo de lo económico, cuando vemos propuestas como la ecuatoriana de ponderar el buen vivir y considerarlo parte de la constitución del Estado, cuando vemos a nivel de las religiones la disponibilidad
a ser dialogantes, a dejar las posturas esencialistas, en fin, podríamos hacer un repaso de todos los ámbitos de la vida humana y encontrar estas contradicciones y estas tensiones entre quienes buscan modificar las cosas y quienes hacen todo lo que está en sus manos para impedirlo. Eso creo que está costando muchas vidas, mucho sufrimiento, mucho pesar en la humanidad. Y ante eso es que aparecen como luces todas las posibilidades de, a ver, hagamos las cosas de otra manera, ¿no? Claro, y desde nuestra reflexión como mexicanos, ¿verdad? Como de parte de este mundo, observamos realidades como en África, observamos a estas niñas que fueron secuestradas, observamos la violencia contra las mujeres en algunos lugares en el mundo, la mutilación genital, y encontramos entonces que en todas estas realidades de las mujeres en el planeta, pues encontramos dificultades y cosas que tenemos que zanjar, pero que, como comentamos, es difícil ir avanzando, pero pareciera ser que estos grupos pequeños que están impulsando cosas diferentes o nuevas propuestas en ese sentido, pues también nos hacen visualizar que no solamente por el hecho de ser mujer o haber nacido mujer, tendría que tener menos posibilidades, menos derechos, menos oportunidades. Y no necesitamos irnos a casos del orden mundial. Si analizáramos con ese mismo rigor lo que sucede en nuestro país, podemos encontrar también situaciones tan deplorables como las que ha mencionado y al mismo tiempo situaciones luminosas, propositivas, en donde se están generando cambios. Para mí siempre es muy importante destacar los casos, por ejemplo, de organizaciones de mujeres indígenas que están llevando a cabo in situ, en sus comunidades, en sus ámbitos, propuestas de economía alternativa, de combate a la violencia de género, de participación política desde otras perspectivas, y no solamente las mujeres indígenas, pero como es, digamos, la experiencia que yo más conozco y que estudio más cotidianamente, me gusta ponerla de relieve, para quitar también un poco la imagen de las indígenas siempre como víctimas empobrecidas, marginales, que por supuesto es una realidad para muchísimas de ellas, pero mostrar también que dentro de este grupo de población tan golpeado históricamente hay elaboración de horizontes posibles. Estamos compartiendo con la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, doctora antropóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues estamos hablando precisamente sobre este tema de la antropología de género y qué es lo que sucede en nuestro país en ese sentido. ¿Desde cuándo comienzan estas investigaciones o desde cuándo comienza en verdad a buscar una investigación que cambie estos paradigmas en relación a lo que históricamente conocemos de las mujeres? Podríamos decir que lo que en su momento se llamó la antropología de la mujer surge a finales de la década de los 60, principios de los 70, de manera paralela o a veces derivada de lo que fue la antropología crítica, que fue precisamente una postura que cuestionó profundamente a la antropología de corte indigenista, de corte estatal, para proponer la posibilidad de hacer una antropología a favor de las minorías. Y en ese sentido, ya con toda la influencia del feminismo, muchas de las antropólogas empezaron a preguntarse qué pasaba con las mujeres en las investigaciones dentro de la disciplina, y por eso se llamó en un primer momento antropología de la mujer a estos esfuerzos por investigar a la parte no narrada en la antropología. No sé si puedo extenderme un poquito para explicar, claro, que la antropología de corte convencional o tradicional o clásica, como lo queramos llamar, se basó en algo que se llama el informante clave, es decir, empezar la investigación en cualquier contexto, de preferencia diferente al propio, lejano en el espacio y en la cultura de lo propio, para tener una visión más objetiva, menos cargada de valores respecto a esa circunstancia. Y dentro de esa cultura se buscaba empezar con quienes se asumía que representaban de mejor manera las características de esa cultura. Generalmente eran las autoridades locales, e insisto, lo que se llamaba el informante clave, que era
quien el antropólogo suponía que sabía más sobre el tema. Chamanismo, rituales, economía, en fin. Curiosamente, casi siempre el informante clave era un hombre. Y entonces lo que narraba era la experiencia de su cultura desde su ser hombre. Lo que hacen las antropólogas es cuestionar la figura del informante clave y la ausencia de las mujeres en los relatos antropológicos, y por ahí inician una revolución. Claro, porque me imagino que en todos estos relatos ha de haber habido muchas omisiones, muchos silencios, muchas ausencias, y quizás en esos momentos, en verdad, la figura de la mujer fue clave para cambios sociales, familiares, históricos. Por supuesto, porque lo que se conocía entonces era la versión pública de lo que pasaba en la cultura, la versión más institucionalizada. Pero resulta que las mujeres efectivamente en lo cotidiano, en los círculos familiares, en las relaciones entre mujeres, tejen buena parte de lo que es la sociedad, de los vínculos más íntimos entre las personas. Y por eso las antropólogas empezaron a preguntarse qué sabían las mujeres sobre su propia cultura, porque además había el presupuesto de que las mujeres no creaban cultura, sino reproducían la cultura, sobre todo a través de la maternidad, y las antropólogas empiezan a cuestionar todo. Después entramos a la etapa de la antropología de género, en donde ya hay un énfasis muy importante en contrastar los mundos de vida de los hombres con los mundos de vida de las mujeres. Y aquí es que sale lo fascinante de ver cómo aparentemente son dos mundos distintos, pero por la formación de género eso es mutuamente inteligible. Cualquier hombre sabe lo que debe saber una mujer y una mujer sabe lo que debe saber un hombre, pero están especializados y divididos esos dos mundos. Actualmente hay una reivindicación de la antropología feminista porque teórica y políticamente es desde el feminismo que se inician todas estas inquietudes en todas las ciencias y las disciplinas, y la antropología lo retoma de ahí. No podría decir que estos son etapas consecutivas. Creo que son etapas que se fueron entretejiendo con mayor énfasis en uno u otro punto de vista, pero finalmente la antropología feminista, insisto, es la que ha dado el sustrato conceptual para poder desarrollar estas investigaciones. Y precisamente desde estos trabajos antropológicos que nos dan, creo yo, más luz para poder entender la realidad de las mujeres en el caso de México en la actualidad, ¿qué es ser mujer? Porque no es lo mismo ser una mujer fronteriza, de clase media, no es lo mismo ser una mujer mexicana, indígena, con dialecto, en una comunidad pobre, muy pobre, como muchas en el país. ¿Qué es ser mujer en un país tan amplio, tan diverso, desde esta perspectiva de la que estamos hablando? Por fortuna no tengo respuesta para eso, porque no hay una sola forma de ser mujer. Y por fortuna la investigación antropológica ha profundizado para mostrarnos efectivamente que cuando el género se articula con otros ordenadores sociales, pero no cualquier ordenador social, sino fundamentalmente con otros ordenadores sociales del poder, es que se puede entender con mucha más claridad que todavía en nuestros días ser mujeres, lo voy a decir en plural, implica en la inmensa mayoría de los casos ocupar una posición de subordinación y vivir una relación de desigualdad con otros sujetos y con las instituciones. Si no fuera así, no podríamos tener explicación alguna, insisto, al incremento de la violencia, a las diferencias salariales entre mujeres y hombres, a las dificultades para ocupar los mismos puestos con el mismo reconocimiento en las estructuras laborales, a la persistencia del acoso, en fin, a un conjunto de prácticas sociales que van poniendo en evidencia lo que significa la desigualdad cotidiana. Y precisamente estos argumentos también, hay argumentos biologicistas que se contrastan con el contexto cultural y social que aporta, coadyuva o limita el desarrollo del género femenino. Ha habido
históricamente un interés muy grande por demostrar que por la biología las mujeres son inferiores a los hombres. Y esto es una elaboración antropocéntrica y androcéntrica de lo que significa la diferencia sexual. Si nos fuéramos al plano estrictamente biológico, la diferencia sexual no coloca a unas personas por encima de otras. Simple y sencillamente reporta un conjunto de variables a nivel cromosómico, a nivel genético, que hacen que la especie humana sea dimórfica en el campo sexual con variantes entre los extremos. Eso sería la diferencia sexual. Lo interesante es que las personas históricamente nos las hemos ingeniado para hacer de esa diferencia biológica y sexual el fundamento de una desigualdad, que no solamente afecta a las mujeres, sino a todos aquellos individuos que tienen alguna variable sexual que les coloca fuera de la norma. Entonces, la biología se ha utilizado más como un recurso ideológico que como un fundamento científico para demostrar la inferioridad y la desigualdad. Creo que en el momento actual una de nuestras grandes posibilidades es revisar la biología y utilizar sus propios argumentos para mostrar la equivalencia entre los seres humanos y no la desigualdad. Pues es interesante, ¿no? Porque estas visiones biologicistas en verdad son muy arraigadas, muy tradicionales, muy fuertes, que no dan cabida a nuevas formas y nuevas presencias de las mujeres o de otras realidades, a espacios políticos, culturales, religiosos, en muchos de estos ámbitos. Y en ese sentido que usted ha mencionado varias veces, el Estado, las políticas públicas, ¿en qué pudiera verse reflejado? ¿O cómo les gustaría al mundo de antropólogas que estudian y observan que también puede haber un cambio que se reflejara, y cómo el Estado debiera de contribuir en esto para buscar pues esta igualdad, esta equidad? Voy a hablar desde la academia, por Claro. supuesto. Me parece que lo que necesitamos es una política fuerte y afirmativa en materia educativa, científica y tecnológica. Ahí tenemos un gran escollo, porque el nivel educativo en nuestro país lamentablemente ha bajado muchísimo, desde los niveles elementales hasta la educación superior. Tenemos grandes deficiencias en el campo científico y tecnológico, en el sentido de que hay polos en donde avanza de manera constante el desarrollo científico, pero hay una mayoría de la población que no alcanza a ser objeto de estas políticas. Me parece que el Estado tiene una enorme deuda con la población mexicana en estas materias, y que vivimos en una configuración sociopolítica capitalista en la cual la educación era el principio liberal fundamental para poder lograr que la población alcanzara un nivel de convivencia adecuado, y esa área se ha descuidado mucho. Un país sin educación, una sociedad sin educación, está condenada a la violencia. Y creo que esa es en parte la explicación a lo que estamos viviendo actualmente. Confío en que en el momento en que esto se revierta y haya no solamente más recursos, sino también una política decidida de formación, tanto de docentes, de personal de investigación, como del estudiantado, con principios científicos sólidos, con una perspectiva filosófica e histórica bien fundamentada, nuestra sociedad podría dar un salto cualitativo. La antropología apuesta a eso. Pues es muy interesante conocer estas ideas, estas reflexiones que se realizan desde la antropología. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que pronto regrese aquí a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Será un gusto.
Muchas gracias. A ustedes. Amigos, precisamente fue la charla con la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, precisamente doctora antropóloga del Centro de Investigaciones Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Hasta aquí el énfasis del día de hoy. Gracias por vernos a través de esta señal universitaria. Hasta nuestro próximo encuentro.